médicos piden el ionograma y piden también gasometría para saber, ¿no?, cuánto tenemos de sodio, cuánto tenemos de potasio. Eso es importante, por ejemplo, en pacientes que están en terapia intensiva, donde el médico es el que tiene que regular esas cantidades, cuánto le va a poner, porque no está tomando, porque no está comiendo, entonces es más difícil controlar y regular la cantidad que le vamos a introducir al organismo, ¿ya? Tanto de sales minerales como también de agüita, porque de ello depende el que pueda tener un pH que es compatible con la vida, ¿ya? 7.4. Allí pues en el agua están disueltas, ¿no?, todo lo que son las sales, los ácidos, todos los de los que depende, por ejemplo, para que tengamos ese pH que es el indicado, el óptimo. Aquí es un resumen, un cuadrito con un resumen. El agua, ya, un cuadrito donde está mostrando la importancia biológica que tiene el agua. Hagamos un resumen entonces de lo que yo he ido hablando. Se encuentra en las células, componente celular. Cada célula puede tener, dice, de 30 a 95%. Es cierto, hay células, han visto ustedes, los huesos tienen menos cantidad, esas células de ahí, hay células de las mucosas que tienen mayor cantidad de agua, hay otras que tienen desde 30, 40, 50, así varía, dependiendo del tipo de célula. Si es una célula de mucosa, si es una célula de piel, ya dependiendo, pero siempre va a tener agua. Solvente universal, porque más del 50% de las sustancias se pueden disolver, ¿no?, en ella. También regula el clima, regulador o moderadora del clima. Al evaporarse se transforma en humedad y ese grado de humedad está condicionado por el viento y la temperatura. Eso es lo que sirve, ¿no?, para ayudar a moderar el clima. Aquí dice condiciona el comportamiento, por ejemplo, frente al estímulo del agua, ¿no?, algunos animalitos, algunos vegetales. También es un medio de transporte porque arrastra, ¿no? Cuando llueve también arrastra, entonces sirve como medio de transporte para insectos, animales, plantas, etcétera. En las corrientes marinas también hace que se modifiquen las temperaturas. También tenemos funciones biológicas en el organismo, por ejemplo, del ser humano, que sirve para la absorción, ¿ya? Absorción de los nutrientes. Ayuda mucho también ahí, como ven, ahí dice para la regulación de la temperatura corporal. Para que se absorban los nutrientes necesitamos agua. Las células en los intestinos son mucoides, ahí tenemos agua también, ellas tienen agua. Para la circulación también se necesita el agua, porque facilita el agua que está en la sangre, facilita el transporte de esas sustancias nutritivas. Así también como ayudan bastante a la excreción de ciertas sustancias que son tóxicas, que son de desecho para el organismo. Ayuda a que con el agüita salga por la orina, los riñones o también por las heces fecales, ya donde podemos excretar todos esos productos de desechos. Ura, creatinina, ácido úrico, otros también metabolitos que son producidos de desecho en el organismo. Para la fotosíntesis de las plantitas son seres vivos también, ellas captan el dióxido de carbono, los rayos solares, el agüita, lo absorben y con todo eso fabrican su propia comida, ¿no ven? Para la fecundación, porque las células sexuales se unen en presencia de agua. Ya, entonces, esa es la importancia tan grande que tiene esta biomolécula como es el agua, ya que se encuentra presente en todas las células de nuestro organismo, que es indispensable, ¿no? Es importante que tomemos agüita, ya sea así agua pura, que tomemos con los alimentos. Hay alimentos que son secos, hay otros alimentos que tienen mayor cantidad de agua, pero todos nos aportan una cantidad, un porcentaje de agua, que es importante para que nuestro cuerpo pueda estar en un equilibrio, en un estado de salud. Porque cuando tomamos algo, comemos algo y está muy salado,
no, como que nos pide más agua. ¿Para qué? Para poder excretar ese exceso de sal, ¿ya? ¿Qué le ponemos, por ejemplo, a los pacientes que están deshidratados? Les recetan suero fisiológico, suero Ringer, ¿no ve? Donde tienen agua y tienen ahí disueltas las sales minerales para poder reponer, para poderle nuevamente hacer que ese paciente entre en un estado de equilibrio. Bien, eso en cuanto al agua. Las sales minerales, también otras biomoléculas inorgánicas que son importantes, que hemos ido ya ahorita nombrándolas. Tenemos sales minerales que son disueltas y sales minerales que son precipitadas. De esas dos maneras podemos encontrarlas. Aquí tenemos, por ejemplo, sales minerales precipitadas, ya, estas que pueden ser el carbonato de calcio, fosfato de calcio, silicatos, esas son precipitadas. Son, entre sus funciones, ellas se las utilizan, ¿no? Para la protección, como sostén en algunos huesos, dientes, por ejemplo, de vertebrados, en el esqueleto externo de algunos invertebrados están estas sales minerales precipitadas. Ven aquí en las caparazones de algunos microorganismos tenemos silicatos también. Ya entonces esa es la función que tienen estas sales minerales precipitadas. Sigamos viendo nuestras sales minerales. También tenemos estas sales minerales que son disueltas. Y esas sales minerales disueltas son las que nosotros estábamos hablando hace un ratito, que están disueltas en el agua y que son importantes para, por ejemplo, para la contracción del músculo cardíaco, el potasio, sodio, potasio, que se habla tanto de ellos que en medicina pues se pide para, por ejemplo, para ver si es que están, si no está deshidratado, para ver cuando están internados en terapia intensiva, se pide bastante lo que es el ionograma, donde se cuantifica, se ve las cantidades de sodio, potasio, calcio, cloro, cationes y aniones, que son iones, ¿ya? Se cuantifica estos iones porque en nuestro organismo tenemos nosotros unos valores, unos parámetros dentro de los cuales se tienen que encontrar en esa cantidad, en esos parámetros, se tienen que encontrar estos aniones y cationes para que estemos en un estado de salud, de equilibrio. Hidroelectrolítico, agua y electrolitos. ¿Ya? Entonces, estas sales minerales disueltas son solubles en el agua, por supuesto, y tenemos ahí a los iones. Aniones y cationes. Aniones tenemos el cloro, que es el más principal, ¿ya? Cationes tenemos el sodio, potasio, calcio, magnesio. Ya, ahí tenemos entonces a estas sales minerales disueltas. Aniones, cationes. En la célula vamos a tener un equilibrio entre aniones y cationes. Valores de aniones, valores de cationes, que se tienen que encontrar en esos parámetros, en esos rangos que tenemos, ¿ya? Considerados como parámetros de referencia o valores normales, en los cuales va a funcionar bien nuestro organismo. Estas sales minerales disueltas cumplen funciones generales y funciones específicas. Específicas. El sodio, el potasio y el cloro son útiles para la transmisión del impulso nervioso. El calcio para la contracción muscular. Calcio también recordemos que es para el cuarto factor de coagulación, proceso de la coagulación también, ¿no? El hierro, importante para el transporte del oxígeno, pues se encuentra en la hemoglobina y sin que haya hierro no hay hemoglobina y sin hemoglobina no hay oxigenación de la sangre, es decir, no hay oxigenación de la célula, se muere. Zinc y cobre, cofactores enzimáticos. El zinc, por eso se lo ha incluido con la vitamina C,
porque se ha hecho estudios y se sabe de que se lo necesita para que ayude a catalizar las reacciones químicas, ¿ya? Él ayuda, tanto el zinc, el cobre y el manganeso, magnesio también, que ayuda mucho para que se pueda activar ciertas enzimas y se puedan llevar a cabo las reacciones bioquímicas en nuestro organismo. Reacciones metabólicas, para que nuestro organismo pueda obtener energía. De lo contrario, no puede. ¿Ya? Algunas reacciones catalizan, no toditas, pero hay algunas que son muy importantes. Aquí están las funciones generales. Hace rato hemos hablado de las funciones específicas de las sales minerales disueltas. Estas son funciones generales. Entonces, veamos. Número 1, mantener el grado de salinidad en los organismos. Número 2, regular la actividad enzimática. Número 3, regular la presión osmótica y el volumen celular. Ahorita vamos a hablar de cada uno, ¿ya? Número 4, generar potencial eléctrico. Número 5, regular el pH de la sangre. 5 funciones generales que tienen estas sales minerales disueltas. Veamos entonces. Mantener el grado de salinidad. O sea que mantener en equilibrio la cantidad de sodio y de potasio y de agua dentro de la célula. ¿Ya? Depende mucho. Para que la célula funcione bien, tiene que tener una determinada cantidad en miliequivalentes, son cantidades pequeñitas que tenemos que tener de sodio, de potasio, de calcio, de cloro, de magnesio, pero que tenemos que tenerlos, ¿ya? Entonces, ahí dice el medio interno de los organismos presenta unas concentraciones iónicas constantes. Sí, hay un parámetro, hay una cantidad que ya la tenemos. Por eso cuando el médico recibe el resultado del ionograma, ahí dice, ¿no? Sodio, 140 miliequivalentes por litro, resultado del paciente. Valor de referencia a la derecha, ahí dice, el valor de referencia es de 139 hasta 145 miliequivalentes. Ya tenemos eso fijado, la cantidad que tiene que tener ese organismo, ¿ya? Y esas concentraciones, esas cantidades, claro, van a variar de un organismo a otro organismo, pero para el ser humano nosotros ya tenemos esos valores. Entonces, con eso comparamos el resultado del paciente. Ya. Ahora, la otra función, regular la actividad enzimática. ¿Qué es una enzima con Z? Una enzima es una proteína que ayuda a que se lleve a cabo la transformación, ¿ya? De moléculas, una reacción química. Pero hay enzimas que necesitan de ciertos minerales, como es el zinc, el calcio, el magnesio o el hierro. Lo necesitan para poder recién activarse. Sin estos minerales no se activan. Miren, tienen un sitio, tienen un espacio en ellas. Digamos, hagamos de cuenta que esta es la enzima, ¿ya? La estructura de la enzima, de la proteína. Entonces, ella tiene un sitio donde tiene que unirse, por ejemplo, el zinc, el calcio, el magnesio o el hierro. Algunas utilizan zinc, otras utilizan calcio, otras utilizan magnesio, otras utilizan hierro. Entonces, a algunas, cuando se une el mineral, se activan y ellas catalizan la reacción rapidito. Así como ahorita, para que estemos hablando, estemos haciendo actividades dentro de nosotros, se están llevando a cabo miles de reacciones químicas, ¿ya? Y algunas, cuando se une el mineral, más bien se inhiben. O sea que por eso son importantes estos minerales, porque pueden activar o inhibir a las enzimas. Y de esa manera pueden acelerar, hacer que se lleven a cabo las reacciones o inhibir ciertas reacciones químicas.
Generar potenciales eléctricos, decía. Generar entonces esos potenciales eléctricos. Pasa que tenemos membranas, ¿no ves? En las celulitas, y dentro de la célula y fuera de la célula tenemos estos aniones y cationes. Los tenemos en cantidad equilibrada. Y eso hace que se genere potenciales eléctricos, ¿ya? Entonces, hay diferencia de cargas eléctricas a ambos lados de la membrana. Esta es una membrana. Eso que ven ustedes como palito de fósforo, ¿listitos? Pintemos aquí. ¿Listitos? Son fosfolípidos. Nuestras membranas celulares tienen fosfolípidos, tienen lípidos, también tienen proteína en su membranita, también tienen carbohidratos, ¿ya? Entonces, por eso es que nuestra alimentación para estar sanos tiene que ser equilibrada. Aquí van a aprender la importancia que tienen. Ya vamos a empezar a hablar de las biomoléculas orgánicas. No es nomás de decir cero carbohidrato la dieta. Cero carbohidrato y listo, ya está. Con eso adelgazo. O le voy a quitar todo lo que sea lípidos, todo. A ver si no voy a bajar, dice, ¿no? ¿Y de dónde va a sacar nuestro organismo para las membranas celulares? ¿De dónde va a sacar los omegas si no comemos ni siquiera lípidos saludables como son las nueces? Ahí están los omegas, el maní, la palta, la linaza. ¿De dónde va a sacar? ¿Cómo va a formar esas membranas? Entonces, para la cobertura, por ejemplo, de lo que son nuestras neuronas, también necesita de lípidos, así como los cables son forrados, ¿no ves? Bueno, nuestras neuronas también son bien forraditas, vainas de mielina tienen, entonces necesitan, ¿ya? Eso es lo que ven aquí, esta es una membranita, ¿ya? Esta es como la célula, es el citoplasma y este es afuera de la célula. Entonces ahí, ¿no? Cierta cantidad de aniones y cationes y eso genera potenciales eléctricos. Por eso que nosotros somos energía. Por eso que dicen, a veces no ve, ay, debe ser que estás renegando, pues no funciona lo otro. Bueno, algo tiene por ahí de verdad, porque nosotros también conducimos la electricidad, tenemos aniones, cationes, tenemos esas diferencias de cargas, de potenciales eléctricos dentro y fuera de nuestra célula, ¿ya? Muy bien, tenemos la otra que está un poco desordenado, está primero la 4 y ahora está la 3. Regula la presión osmótica, ¿ya? Regula la presión osmótica y el volumen celular. ¿Qué es ósmosis? La ósmosis es el proceso mediante el cual el agua pasa de una solución que está más diluida a otra que está más concentrada a través de la membrana. Nuestra membrana celular es la que va a seleccionar quién pasa y quién no pasa, ¿ya? En cuanto a agua y sales minerales, y para que pasen otras cosas como la glucosa, también ahí es donde se decide si va a pasar, pero se requiere de otras moléculas como son, por ejemplo, hormonas inclusive, para que permitan el paso, ¿ya? Entonces, las sales minerales, la concentración de estas sales minerales dentro de la célula y fuera son las que van a regular el paso o salida de ciertas sustancias, de estos minerales, ¿ya? Dependiendo si tenemos, miren, disolución hipotónica, disolución hipertónica, dependiendo de eso. Si es hipotónica, ¿cómo es el paso? El paso del agua siempre va a ir desde la disolución hipotónica a la hipertónica, de menor concentración a mayor concentración. Y eso va a generar lo que es la presión osmótica, ¿ya? Esa presión osmótica entonces depende mucho de la concentración de estas sales minerales disueltas.
De ahí que, por ejemplo, depende mucho de la concentración de estas sales minerales para que tengamos esos glóbulos rojos sanitos o los tengamos todos rotos, ¿no ve? Haya una plasmólisis, si es que entra mucha agua o sale mucha agua, es perjudicial, porque junto con el agua entran o salen los minerales, las sales minerales, ¿ya? Entonces, una combinación de ambos ahí para regular, para mantener a nuestras células en lo óptimo. Aquí hay, ¿no?, organismos que tienen, por ejemplo, la capacidad de acumular sales, hay otras de que más bien viven mejor en medios que son hipotónicos, ejemplitos que les he puesto también de otros organismos pluricelulares, los anteriores eran unicelulares, estos son pluricelulares, vegetales, por ejemplo, que acumulan sales, son halofitas, y estitas que tienen más bien un medio hipotónico, ¿ya? A ver, aquí animalitos también, otras eran plantitas, animalitos que son peces, que de ellos, por ejemplo, viven en agüita dulce. Hay otros que pueden vivir mejor en aguas que son saladas. Y aquí hay un dibujito mostrando la manera en cómo nosotros ingerimos el agua. La podemos ingerir directamente así como agua pura, líquida, o también en los alimentos que tienen mayor cantidad de agua, líquidos, y otros alimentos que son sólidos que tienen también su cantidad de agua. Y como eliminamos también, eliminamos nosotros el agua, obviamente ya saben ahora que siempre con el agua salen también las sales minerales disueltas. Por la transpiración eliminamos y el sudor, 500 ml, por la respiración, 350 ml, por las heces, 150, y por donde eliminamos más, por la orinita. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Las funciones. Con esto terminamos lo del agua. Funciones biológicas del agua en los seres vivos. Entonces, tiene un origen sobre todo externo. El agua es importante porque se encuentra en 65-95% ya del peso corporal de todos los seres vivos. Entonces es importantísima para que se lleven a cabo, por ejemplo, se disuelvan las sustancias, los alimentos, los nutrientes, también la función bioquímica para que se lleven a cabo las reacciones químicas, se llevan a cabo gracias al agua. Y también para que haya ese transporte, ¿ya? Ese transporte a través de la membrana celular. También en la estructura, pues, porque si no está la celulita, no está hidratada, no va a estar turgente, no va a tener esa estructura normal. También es una amortiguadora mecánica, el agua, como el caso del líquido sinovial, que tiene agüita, tiene otros nutrientes ahí y evita que los huesos se rocen entre ellos. También es termorreguladora, es decir, que nos va a regular la temperatura al interior del cuerpo. Eso sería entonces en cuanto a estas biomoléculas tan importantes como son el agua y las sales minerales. Entonces, ¿tienen alguna preguntita?